Hola, un saludo a todos, a los que estén viendo este video. Nos encontramos en la tercera y última parte de este video, en el cual vamos a abordar temas y datos históricos sobre la Catedral de Toluca. Como podrán ver en la pantalla, la Catedral de Toluca es la sede de la Arquidiócesis de Toluca. Es muy importante esta catedral porque tiene mucha historia. Desde su construcción a inicios de 1867 hasta su culminación en 1978 terminó su construcción. Este templo católico fue levantado sobre lo que fue el convento franciscano de la Asunción, obra emblemática que más tarde fue dirigida por Fray José Ruperto Carrillos. En sus inicios, la Catedral de Toluca fue diseñada bajo un estilo barroco,